Hola, buenas tardes. ¿Me podría decir su nombre y apellido, el título y la disciplina o asignatura enseñada? Mi nombre es Mirta Petrona Perea. Me desempeñé en el secundario 45 cuando se llamaba únicamente Presidente Sarmiento. Comencé como suplente del profesor Guido Manuel Toledo en el año 89. No recuerdo bien si fue septiembre o octubre del 89. Estuve allí, comencé mi carrera docente y la comencé en esta escuela. Sí, fue por septiembre del año 89 como suplente, 26 horas en la materia de historia. Historia de casi todos los cursos tenía, 26 horas. ¿Cómo fueron sus primeros años en la secundaria 45? ¿Recuerda algún desafío particular al comenzar? Algún desafío de mis comienzos, creo que el temor de todos los docentes, cometer algún error por ser nueva, o joven, tener alumnos, ¿no es cierto?, que para el nivel secundario son también grandes, porque antes quinto año, sexto año, los chicos no son como hoy en día, que les permiten 18 años y no poder ingresar más a la escuela secundaria, tienen que buscarse un nocturno. Antes había chicos más grandes que retomaban sus estudios, cuarto, quinto año, y bueno, y de hecho tuve muchos chicos, ¿no es cierto?, muy cercanos a mi edad, la que tenía en ese entonces, 24, 25 años. ¿Qué la motivó a dedicarse a la docencia y qué la mantuvo en la profesión durante tantos años? Mis comienzos como docencia o dedicarme a estudiar la carrera docente, en mi caso fue algo accidental. Yo había comenzado fuera de la provincia otra carrera y por circunstancias familiares y económicas, no pude continuar esos estudios. Y bueno, lo más parecido que había en ese momento acá en Catamarca, a lo que yo estaba estudiando, era la carrera del profesorado de historia, y como ya era muy avanzado en los comienzos del año, busqué, ¿no es cierto?, algo que me permita estar dentro de lo que a mí me gustaba y de lo que podía hacer en ese momento, y tenía vacantes justamente en el profesorado de historia. Por eso comencé a estudiar yo en la Universidad Nacional de acá de Catamarca, el profesorado en historia. Eso fue lo que me hizo, y bueno, después terminó gustándome, ¿no es cierto? Y ya cuando me vine a vivir acá al departamento Capayán, porque me había casado, comencé a estudiar para profesora de la enseñanza primaria. Así que yo trabajé en los dos niveles, tanto primario como secundario. ¿Cuáles fueron los momentos más gratificantes en su carrera en esta escuela? Momentos gratificantes en la escuela tuve muchos. El reconocimiento de muchos padres cuando te vienen y te dicen, sí, me alegro que haya sido así correcta o recta con mi hijo, porque le hace falta, porque hay cosas que yo en mi casa no las puedo hacer, y bueno, con usted ha conseguido poder estudiar. Eh, eh, Reconocimiento de los mismos alumnos, que por allí, ¿no es cierto?, te encuentran en la calle y te digan, profe, y por ahí uno no se puede acordar que han sido alumnos nuestros, pero el solo hecho de que ellos nos reconozcan como que hemos sido sus profesores hace que uno se sienta, ¿no es cierto?, bueno, que una huella dejó en ese alumno, que en algo le habrá impactado lo que uno enseñó. Yo siempre dije que los docentes somos el trabajador que no ve su producto terminado, porque un alumno, uno sobre todo el docente de nivel primario y nivel secundario,
no ve formado plenamente a su alumno en todos los aprendizajes. Él tiene que seguir sí o sí otra cosa, ¿no es cierto?, para que se lo vea recién profesionalizado o realizado, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, uno aporta su grano de arena en la formación, sobre todo en la formación, porque hoy en día es formarlos no tan solo en el conocimiento, sino también colaborar con la familia para la formación como persona. ¿Hubo algún estudiante o grupo que haya marcado especialmente? Hablando sobre los cambios de la educación y la escuela, ¿qué cambios ha observado en la escuela secundaria 45 desde que empezó a trabajar allí? En la escuela secundaria muchos cambios desde el personal, ¿no es cierto?, directivo que siempre, bueno, el personal docente somos agua de paso, vamos, venimos, nos ubican allá, nos ubican acá, hoy podemos estar, mañana no. Bueno, eso es una circunstancia que se nos da a todos los docentes y que es común, ¿no es cierto?, en cualquier nivel. Cuando yo ingresé estaba la señora de Roger como directora, después la profesora Tomada, también en un tiempo estuvo la profesora Nini Bernarde, bueno, ahora el profesor Villagra junto con la profe Quintero como vicedirectora. El otro cambio que se notó fue la parte edilicia, de ser, ¿no es cierto?, en este edificio donde funciona ahora la escuela, de ser las aulas y la dirección y el patio nada más, a lo que es ahora la escuela, con una planta alta, con un salón multiuso, con cocina, y a ellos se les suman, ¿no es cierto?, los anexos que tiene la escuela, que si bien es cierto funcionan dentro de los edificios de las escuelas primarias, pero que también forman parte, ¿no es cierto?, del alumnado del secundario 45. O sea que los cambios fueron muchos, desde ser una sola sección, pocos profesores, hasta ahora tener, ¿no es cierto?, un plantel, yo creo que más de 110, 120 profesores debe haber en todo lo que es la escuela secundaria. ¿Qué impacto tuvieron las nuevas tecnologías en la forma de enseñar y aprender? Esta pregunta del impacto de las nuevas tecnologías, yo lo tomo medio con pinzas, porque las nuevas tecnologías son útiles cuando vos las sabés utilizar. Es como tener un clavo y un martillo y lo podés usar para colgar un cuadro y que quede bonito en una pared, pero también lo podés usar el martillo para romper un vidrio. O sea que las tecnologías son útiles con la buena utilidad que uno le da. Si uno va a usar las tecnologías para dañar, para perjudicar, para mal educar, por supuesto que van a ser malas. Pero si uno las sabe utilizar, sacarles provecho y poder ponerlas al servicio de la educación, sí son muy eficientes, muy eficientes. Nos permiten, ¿no es cierto?, comunicarnos, estar al instante, con noticias que pasan al otro lado del mundo y las tenemos ahí al instante, podemos opinar, podemos discutir, podemos polemizar, pero repito, para mí las tecnologías bien utilizadas, bienvenidas sean, pero cuando uno no las utiliza bien, lamentablemente pasa por la persona, sigue pasando por la persona, por más tecnología que haya, sigue pasando por la actitud personal que uno tenga, ¿no es cierto?, para usarlas. ¿Cuáles son las mejores formas de enseñar, aprender y evaluar? ¿Cuál de ellos les funcionó mejor y por qué? Con respecto a esto de cuáles son las mejores formas de enseñar y aprender, de evaluar, cuál habrá funcionado mejor y por qué será, yo creo que toda opinión puede ser relativa porque hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, un universo de cuestiones o unas cuantas cuestiones. No todo lo viejo es malo,
ni todo lo bueno es adaptable. Se puede tomar muchas cosas de lo que pasó y poderlas seguir, ¿no es cierto?, poniéndolas en práctica y teniendo en cuenta esas cosas e ir adaptando todo lo que se pueda incorporar en los contenidos, en las formas de enseñar, en las formas de evaluar. ¿Por qué? Porque la persona, el niño, el adolescente, el joven que estudia, está tan, digamos, envuelto con tanta información a su alrededor justamente por la tecnología que avanzó, por los medios de comunicación, por las redes sociales, que tiene muchísima información, pero no, por allí no la sabe, ¿no es cierto?, desglosar, redireccionar a toda esa información que tiene. Muchas de las cosas que nosotros practicábamos antes se las puede seguir aplicando. ¿Por qué? Porque hay niños que las necesitan, porque aprenden de otra forma, porque aprenden de una forma diferente a otros. Y hay niños que tienen más herramientas desde su casa o acceden a más herramientas que les permiten aprender de otra forma. O sea que, en definitiva, no todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Hay que saber, ¿no es cierto?, buscar el equilibrio y hay que saber dilucidar como docente cómo aprende cada alumno. Ya no es la enseñanza del conjunto y de que todos íbamos al mismo ritmo. No, en esto de las inteligencias múltiples, hay que tener en cuenta que no todos somos buenos para todo. Hay algunos que tienen inclinación por las artes, otros por la ciencia, y así, ¿no es cierto? No todos somos buenos para todo. Entonces, buscar la forma en que el alumno aprenda un mismo contenido, creo que es tarea del docente, que se le suma, ¿no es cierto?, a las viejas prácticas docentes, y que cuando el docente no está capacitado para abrir su mente y decir, puedo tomar esto nuevo y adaptarlo a mi vieja forma de enseñar, ahí puede ser que como docente fracasemos. Pero cuando tenemos una mente abierta y sabemos atesorar todo lo nuevo para poderlo equilibrar con lo viejo, creo que ahí podemos dar, ¿no es cierto?, un paso adelante. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó como docente? Uno de los mayores desafíos que enfrenté como docente a lo largo de los 32 años que ejercí la función como tal, creo que fue cuando desde el Ministerio de Educación se dispuso que los niños con capacidades diferentes podían ir a las escuelas comunes. O sea, incorporar, ¿no es cierto?, los niños con capacidades diferentes a un curso, a un grado de la escuela común. ¿Por qué para nosotros, o a mí personalmente, me parece un desafío? Porque no estábamos formados nosotros para eso. Entonces teníamos que aprender al lado del niño cómo debíamos enseñar. En un primer momento nos largaron solos. O sea, nosotros teníamos que tomar el legajo del alumno y fijarnos cuáles eran los informes pedagógicos que tenían de las escuelas especiales y de ahí arrancar y que Dios nos ayude. Bueno, después se fueron incorporando las MAI, que eran las maestras de apoyo, o las profesoras de apoyo, que ellas venían un día a la semana y nos decían, bueno, este niño tiene tal problema, más o menos tiene que aprender de esta forma. A ver, dígame usted qué contenidos trabaja y yo le voy a decir cómo más o menos usted le puede llegar a enseñar. Bueno, ahí se nos fue abriendo un poco más el panorama, pero creo que esa fue una de las etapas más difíciles porque se acompañó a mucha ansiedad, estuvo acompañada con mucha desorientación de nuestra parte, porque era un vocabulario común, una conversación común en todos los docentes que debíamos recibir chicos con capacidades diferentes. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo le enseño? En definitiva, también era mucha impotencia al desconocimiento de que no podíamos hacer nada porque estábamos totalmente desconocidos nosotros en ese tema. Entonces, éramos ignorantes de cómo debíamos tratar ese niño con capacidades diferentes. Entonces, ese sí, para mí en lo personal fue un gran desafío, porque no tuve únicamente un solo alumno y no fue únicamente en el nivel primario, también fue en el nivel secundario y tuve varios alumnos en el nivel secundario con los problemas, no problemas, sino para enseñar con capacidades diferentes. ¿Cómo manejó situaciones difíciles con estudiantes, colegas o autoridades? Bueno, esa pregunta de cómo se manejó situaciones difíciles con estudiantes, colegas o con autoridades, bueno, con mi carácter no soy muy tranqui, que digamos, pero creo que a toda situación que la manejas con firmeza y convicción, y convicción de decir, bueno, sí, yo tengo la razón, o saber reconocer que no tenés la razón, creo que es la forma de resolverla. Con alumnos muy pocas veces tuve problemas, con los colegas también, con las autoridades también, sí por ahí con algunos padres que se exasperaban porque uno le llamaba la atención a los alumnos, a los hijos, y por de pronto venían y te decían, sí, que por qué me lo trató así, que por qué me lo trató así, que por qué me le puso esta nota, que usted no me lo quiere, su hijo. Bueno, entonces el tema es que nunca entendieron los padres, que los profesores, los docentes, no nos pagan por amar a los niños. Amar en el sentido del amor ese incondicional. Uno sí los quiere, les tiene afecto, por allí algunos más simpáticos que otros, porque son compradores, como toda relación humana. Pero por ahí lo que los padres no entienden es que uno en la escuela tiene que poner los límites que muchas veces ellos, los padres en la casa, no los pueden poner, no consiguen ponerlos. ¿Qué estrategia encontró más efectiva para motivar a algún alumno? En cuanto a las estrategias, mira, un año me tocó un curso que eran la mayoría varones. Yo no me acuerdo si eran 3 mujeres, creo, y la mayoría eran varones. Y por allí, ¿no es cierto?, los varones son de menos palabras, por allí hay que empujarlos un poco más para que estudien, para que trabajen. Entonces, ¿qué es lo que busqué yo? Me acuerdo que ese año agarré y busqué llevarlos por la historia de los deportes. Entonces, a la par de que le iba enseñando los contenidos específicos de la materia, trataba de que se inmiscuyan en la historia de los clubes de fútbol. De pronto les decía, bueno, a ver, ¿usted de qué equipo es? Bueno, me decían, supóngase, yo soy de River, yo soy de Boca, yo soy de Estudiantes, yo soy independiente, o lo que sea. Entonces yo le decía, bueno, averiguame tal cosa para mañana. Vos averiguame tal otra. Y así íbamos armando, ¿no es cierto?, pequeñas historias de los clubes que ellos simpatizaban, y de pronto les iba haciendo que tomen el gusto a la lectura, a la investigación, y que conozcan más acerca de lo que a ellos les gustaba. ¿Alguna vez sintió que quería abandonar la docencia? ¿Qué la hizo seguir adelante? El solo hecho de estar y permanecer en una escuela por tantos años, porque en el caso de la escuela secundaria 45 yo dejé de pertenecer en un tiempo a ella, por esto de no, primero porque era suplente. Cuando volvió el dueño de las horas, bueno, yo tuve que dejar el cargo, me quedé con 4 horas a las que después renuncio, porque me era incompatible con un cargo que yo había tomado en otro lugar, y vuelvo cuando se hace la reforma a la Ley Federal de Educación. Allí, ¿no es cierto?,
comenzaron a tener escuelas vinculantes, los terceros ciclos de las escuelas secundarias en las escuelas primarias. Nos toma la escuela primaria nosotros como personal del tercer ciclo cuando se crea el tercer ciclo, y cuando se va a formar, se da de nuevo la reforma educativa por la nueva ley de escuela secundaria, allí pasamos a formar parte de las escuelas vinculantes. Cómo nos vinculábamos las escuelas primarias con las escuelas secundarias, fue como una época de transición, y después pasamos, ¿no es cierto?, con las horas de lo que teníamos el tercer ciclo a formar parte de la escuela secundaria. En este caso volvimos, por ser escuelas de acá de la zona, del área, de esa forma vuelvo a la escuela secundaria, yo que fue en el año 2011 más o menos. ¿Qué le gustaría que los estudiantes recuerden de usted? ¿Y qué puede gustarme que recuerden los alumnos? Simplemente que fui su docente, su profesora, que pudieron confiar en mí. De hecho, tengo muchos, pero muchísimos alumnos que hoy por hoy los recuerdo. Hay una promoción con la que tengo un grupo de WhatsApp. Sí, hay muchos chicos con las que... Y a lo largo de mi carrera no fui profesora únicamente de una generación, sino que he tenido de alumnos a chicos que después fueron padres de los alumnos que tuve después. O sea que 2 generaciones, hasta podría decir 3 generaciones que fueron mis alumnos. ¿Cuál cree que fue o es legado en su paso por la Escuela Secundaria 45? El solo hecho de estar y permanecer en una escuela por tantos años, porque en el caso de la Escuela Secundaria 45 yo dejé de pertenecer en un tiempo a ella, por esto de no... Primero porque era suplente. Cuando volvió el dueño de las horas, bueno, yo tuve que dejar el cargo, me quedé con 4 horas a las que después renuncio, porque me era incompatible con un cargo que yo había tomado en otro lugar, y vuelvo cuando se hace la reforma a la Ley Federal de Educación. Allí, ¿no es cierto?, comenzaron a tener escuelas vinculantes, los terceros ciclos de las escuelas secundarias en las escuelas primarias. Nos toma la escuela primaria nosotros como personal del tercer ciclo cuando se crea el tercer ciclo, y cuando se va a formar, se da de nuevo la reforma educativa por la nueva ley de escuela secundaria, allí pasamos a formar parte de las escuelas vinculantes. Cómo nos vinculábamos las escuelas primarias con las escuelas secundarias, fue como una época de transición, y después pasamos, ¿no es cierto?, con las horas de lo que teníamos el tercer ciclo a formar parte de la escuela secundaria. En este caso volvimos, por ser escuelas de acá de la zona, del área, de esa forma vuelvo a la escuela secundaria, yo que fue en el año 2011 más o menos. Si pudiera dar un consejo a los nuevos docentes que ingresan a la escuela, ¿cuál sería? Y no sé si llamarle consejo, lo que uno le puede dar a los nuevos docentes, porque creo que no sé si esa sería la palabra justa, ¿no es cierto? Sí les pediría el mismo compromiso con los alumnos, con todos los alumnos, el tener mucho cuidado por allí, ¿no es cierto?, cuando los profesores varones tienen escuelas mixtas. Bueno, ahora todas las escuelas son mixtas, van varones y mujeres, tanto el profesor con los varones, el profesor con las mujeres, perdón, y las profesoras con los varones. Por esto, ¿no es cierto?, de que hoy en día todo puede caer mal, todo puede ser mal interpretado, cualquier cosa ya es violencia, cualquier cosa ya es una grosería. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Saber primero y tanto que se ubiquen en su rol de profesor. Y que el compromiso pase también por el hecho de que
no saquemos tantas licencias, porque al fin y al cabo el hilo siempre se corta por lo más delgado, el que pierde es el alumno. Y como padres, yo creo que eso por allí, ¿no es cierto? No es que nos moleste, sino que nos perjudica a nuestros hijos. El hecho de que el profesor no vaya a dar clase. Bueno, creo que también pasaría por cómo, ¿no es cierto?, la escuela planifica eso de que cuando no hay un profesor, ¿cómo se hace? ¿Qué hago con el alumno que no tiene profesor? ¿Qué le puedo llegar a hacer para que no pierda? Entonces, creo que por ahí pasa también, ¿no es cierto?, esto de la organización de la institución. ¿Qué significa para usted haberse jubilado después de tantos años en la educación? Y esto de la jubilación, yo personalmente lo tomé como que era un merecido descanso que uno tiene que tener a lo largo de su carrera. Un docente dedicado con tantos años a la carrera docente, creo que tiene que jubilarse. No puede esperar porque primero que hay que dar paso a nuevas generaciones, segundo que hay que dar paso a nuevas estrategias y procedimientos para poder enseñar a otras generaciones que vienen, ¿no es cierto?, con otro cúmulo de conocimiento. Entonces, quedamos un poco fuera de foco si no nos ponemos a las alturas de las circunstancias. Y ponerse a la altura de las circunstancias cuando uno ya no está para lidiar con tantas cosas, creo que hay que dar un paso al costado y saber, ¿no es cierto?, retirarse. Yo agradecida plenamente con la escuela, con todas las escuelas donde trabajé, bueno, en especial la 45, porque allí me retiré de uno de los cargos que yo tenía. Agradecida porque tuve buenos directores. No voy a ser hipócrita, sí, con una no me llevaba bien, con una directora no me llevaba bien, pero con el resto de directores y con el director actual, con la vicedirectora actual, una excelente relación con todos los profesores acá del anexo de Capayán. Únicamente palabras de agradecimiento para ellos por todo el acompañamiento de colegas que tuvieron para con mi persona. Eso.